Cronos, rey de los titanes, tenía un miedo que lo consumía desde las sombras. No temía a un ejército, no temía a monstruos, no temía al caos del mundo antiguo, temía a sus propios hijos. Una antigua profecía había anunciado que uno de ellos crecería algún día para destronarlo, tal como él había hecho con su propio padre, Urano. Y desde ese momento, la paranoia se apoderó de su mente. Cada vez que su esposa Rea daba a luz, Cronos tomaba al recién nacido en sus manos y lo devoraba, uno por uno. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón, todos desaparecieron en la oscuridad del vientre de su padre antes de poder dar su primer paso en el mundo. Pero cuando nació el sexto hijo, Rea ya no pudo soportarlo más. Desesperada, recurrió a Gaia, la antigua diosa primordial de la tierra, y juntas idearon un engaño que cambiaría para siempre el destino del cosmos. En lugar de entregarle al recién nacido, Rea envolvió una piedra en mantas y se la dio a Cronos como si fuera el bebé. Ciego por su obsesión, Cronos se tragó la piedra sin sospechar nada. Y así, por primera vez, uno de sus hijos sobrevivió. Ese niño se llamaba Zeus. Lejos del ojo vigilante de Cronos, Rea ocultó a su hijo en la isla de Creta, un refugio apartado donde el futuro rey de los dioses podría crecer en secreto. Allí fue confiado al cuidado de Amaltea, la cabra divina que lo alimentó con su leche, y de un grupo de ninfas que lo protegieron con devoción. En algunas versiones del mito, incluso se dice que los curetes, guerreros sagrados, golpeaban sus escudos y lanzas para cubrir con estruendo el llanto del niño, impidiendo que Cronos pudiera oírlo desde la distancia. Así, mientras el rey de los titanes creía haber eliminado toda amenaza, el peligro que más temía seguía con vida, y estaba creciendo. Zeus no creció como un niño común. Desde pequeño escuchó historias sobre los titanes, sobre la caída de Urano, sobre el poder brutal que había levantado el dominio de Cronos y sobre la tragedia de sus hermanos, aún vivos, pero atrapados dentro del cuerpo de su propio padre. Aquellas historias no sembraron miedo en él, sembraron determinación. Cada relato sobre tiranía encendía más el fuego en su interior. Cada secreto del pasado lo acercaba más a su destino. Con el paso de los años, Zeus se convirtió en un joven fuerte, inteligente y lleno de ambición. Pero no bastaba con desear la caída de Cronos. Había que encontrar una forma de vencerlo. Y para ello, Zeus buscó consejo en una de las mentes más sabias de la creación, Metis, titánide de la prudencia, la inteligencia y la astucia. Metis comprendió de inmediato que la fuerza por sí sola no derrotaría a Cronos. El rey de los titanes no era un enemigo que pudiera ser derribado fácilmente en combate directo. Antes de la guerra, debía ser debilitado. Había que romper su control. Había que liberar a los hijos que aún llevaba dentro. Entonces, idearon un plan tan audaz como decisivo. Metis preparó una poderosa poción, un brebaje divino capaz de obligar a Cronos a expulsar aquello que había tragado. Zeus tendría que acercarse a su padre sin revelar quién era, engañarlo y hacer que bebiera la mezcla. No sería una batalla de fuerza, sería una batalla de paciencia, inteligencia y destino. Cuando llegó el momento, Zeus regresó al reino de Cronos disfrazado para no ser reconocido. En silencio, se acercó a la corte del rey de los titanes, ocultando su verdadera identidad. Algunas versiones lo describen como copero, otras como sirviente, pero el detalle más importante no es cómo entró, sino lo que llevaba consigo. La caída de Cronos estaba contenida en una copa. Con una calma impecable, Zeus presentó la bebida a su padre. Cronos
la aceptó sin sospechar que estaba bebiendo el principio de su ruina. Y entonces ocurrió. La poción comenzó a hacer efecto. El gran rey de los titanes se retorció. Su cuerpo, que durante tanto tiempo había encerrado a sus hijos, ya no pudo contenerlos. Uno por uno, fue expulsándolos de su interior. Primero surgió la piedra que había tragado, creyendo que era Zeus. Después salieron Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, vivos, intactos e inmortales, como si el tiempo no hubiera logrado consumirlos. Lo imposible acababa de suceder. Los hijos de Cronos habían regresado y con su liberación nació una nueva fuerza en el cosmos, los primeros olímpicos. Zeus no estaba solo. A su lado se alzaron sus hermanos y hermanas, cada uno portando una presencia divina distinta. Hestia representaba la llama del hogar, la estabilidad y la paz sagrada. Deméter encarnaba la fertilidad de la tierra, el alimento y el ciclo de la vida. Hera irradiaba autoridad, nobleza y una fuerza regia destinada a ocupar un lugar central entre los dioses. Hades, sombrío y poderoso, imponía respeto con su vínculo con la muerte y lo invisible. Poseidón, señor de las aguas, llevaba en sí la furia de los mares y la fuerza indomable de las tormentas. Y frente a todos ellos estaba Zeus, el menor de los hijos de Cronos, pero también el más decidido, el hijo que debía haber muerto, el hijo oculto, el hijo que ahora había regresado para reclamar el cielo. Sin embargo, liberar a sus hermanos no significaba haber ganado. Cronos seguía siendo rey. Los titanes seguían dominando el universo, y el poder antiguo no iba a ceder su trono sin destruirlo todo antes. Así comenzó la titanomaquia. La guerra entre titanes y olímpicos no fue una simple rebelión. Fue un cataclismo de 10 años que sacudió los cimientos del cosmos. Montañas temblaron, los mares se agitaron como si quisieran escapar de su lecho. Los cielos rugieron. El orden antiguo y el nuevo chocaron con violencia divina. Cronos reunió a muchos de los titanes para aplastar la rebelión. Entre ellos estaban Seo, asociado al intelecto y la observación celestial; Crío, ligado a las constelaciones y los ciclos del firmamento; Hiperión, señor de la luz ardiente; Jápeto, poderoso y feroz; y Atlas, uno de los más formidables, cuya resistencia y fuerza lo convirtieron en uno de los grandes pilares del bando titánico. Otros titanes, sin embargo, no participaron activamente o permanecieron neutrales. No todos estaban dispuestos a arriesgarlo todo por Cronos. Incluso entre los seres más antiguos del universo, la lealtad no era absoluta. Del lado de Zeus, además de sus hermanos, también hubo aliados inesperados. Prometeo, hijo de Jápeto y conocido por su inteligencia y visión, comprendió que el futuro no pertenecía ya al viejo orden. Vio en Zeus una posibilidad distinta, no solo poder, sino cambio, y por eso decidió apoyarlo. Pero a pesar de todo, la guerra permaneció equilibrada durante años. Los titanes eran demasiado poderosos. Los olímpicos aún no tenían la fuerza suficiente para vencerlos. El conflicto parecía condenado a prolongarse eternamente. Fue entonces cuando Zeus recibió una revelación crucial. Gaia le reveló que, si quería ganar la guerra, debía liberar a unos seres terribles y poderosos que Cronos había mantenido encadenados en el Tártaro: los cíclopes y los hecatónquiros. Los cíclopes eran gigantes de un solo ojo, maestros de la forja divina. Los hecatónquiros eran seres colosales de fuerza abrumadora, cada uno con 100 brazos y 50 cabezas,
capaces de desatar una destrucción imposible de contener. Zeus descendió a las profundidades y rompió sus cadenas, y esa decisión cambió la guerra para siempre. Agradecidos por su liberación, los cíclopes forjaron para los hermanos dioses las armas que definirían la nueva era. Para Zeus crearon el rayo, el arma del trueno y del cielo desgarrado. Para Poseidón forjaron el tridente, capaz de quebrar la tierra y levantar mares furiosos. Para Hades crearon el casco de la invisibilidad, con el que podía moverse sin ser visto y sembrar terror entre sus enemigos. Con esas armas, los dioses dejaron de ser solo herederos rebeldes. Se convirtieron en una verdadera amenaza. Y junto a ellos marchaban los hecatónquiros, monstruosas fuerzas de choque que arrancaban rocas enteras de las montañas y las lanzaban contra los titanes como si fueran simples piedras. Donde pasaban, el campo de batalla se convertía en ruina. La guerra entró entonces en su fase más brutal. El cielo se partía con cada descarga del rayo de Zeus. Los mares respondían al furor de Poseidón. Las sombras mismas parecían abrirse cuando Hades avanzaba cubierto por el poder de su casco oscuro. Los titanes contraatacaban con toda la violencia del mundo antiguo, negándose a entregar el dominio que habían sostenido durante eras. Durante 10 largos años, ninguno quiso ceder. Pero poco a poco, la balanza comenzó a inclinarse, no solo por la fuerza de las nuevas armas, no solo por los aliados liberados del Tártaro, sino porque Zeus tenía algo que Cronos había perdido hacía tiempo, una visión de futuro. Cronos luchaba por conservar el poder, Zeus luchaba por fundar un nuevo orden, y esa diferencia lo cambió todo. Finalmente llegó el momento decisivo. En el clímax de la guerra, Zeus se enfrentó a Cronos, padre e hijo, rey antiguo y rey por nacer, el pasado y el futuro chocando en una sola batalla. Cronos aún era terrible, aún conservaba un poder inmenso, aún inspiraba el miedo de una era entera, pero ya no estaba frente a un niño escondido en Creta. Frente a él estaba el dios que había sobrevivido a su destino, el hijo que había escapado de su hambre, el rival que había convertido una profecía en realidad. Zeus alzó el rayo y el cielo respondió. La descarga cayó con una fuerza devastadora, estremeciendo el campo de batalla y quebrando la supremacía del viejo rey. Los titanes comenzaron a caer uno tras otro ante el avance de los olímpicos y de sus aliados monstruosos. La guerra había terminado. Zeus venció. Cronos y los titanes derrotados fueron arrojados al Tártaro, la prisión abismal de donde casi nadie podía escapar. Allí quedaron encadenados, vigilados por los hecatónquiros, para que el antiguo orden jamás volviera a levantarse contra los dioses del Olimpo. Atlas recibió un castigo especial. Por su papel en la guerra y por su resistencia incansable, Zeus lo condenó a cargar para siempre con el peso del cielo sobre sus hombros, una imagen eterna del precio de desafiar al nuevo soberano del universo. Con la caída de los titanes, una nueva era comenzó. Los olímpicos ascendieron al monte Olimpo y desde allí establecieron el nuevo orden divino. Zeus se convirtió en rey de los dioses y señor del cielo. Hera ocupó su lugar como reina. Poseidón recibió el dominio del mar. Hades gobernó el inframundo y el reino de los muertos. Deméter extendió su poder sobre la fertilidad de la tierra y las cosechas. Hestia custodió la llama sagrada del hogar y la estabilidad del mundo civilizado. El cosmos, desgarrado por la guerra, encontraba al fin un nuevo equilibrio. Pero la victoria de Zeus no fue solo la caída de Cronos. Fue el triunfo de una generación nueva sobre la anterior. Fue el fin del miedo como ley suprema. Fue el nacimiento de un panteón que marcaría para siempre la imaginación de dioses inmortales.
Desde ese momento, el Olimpo se convirtió en el centro del poder divino, y bajo el reinado de Zeus comenzarían nuevas historias. Dioses nacidos del rayo, héroes destinados a desafiar monstruos imposibles, reyes condenados por su orgullo, ciudades protegidas o destruidas por caprichos divinos, amores, venganzas, traiciones y guerras que definirían la mitología griega para la eternidad. Todo había comenzado con un padre que quiso devorar su destino, y terminó con ese destino regresando para destruirlo. Zeus, el niño oculto, el hijo salvado por una madre desesperada, el dios criado en secreto entre montañas y ninfas, se alzó por encima del terror de Cronos y cambió el curso del universo. Porque a veces, el poder más grande no nace en el trono, nace en aquello que el tirano no pudo destruir. Y así, entre relámpagos, ruinas y dioses victoriosos, terminó la era de los titanes y comenzó la era del Olimpo.